Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al licenciado Alfred Kashmit. Él es periodista y columnista de Prensa Libre, y al licenciado Mario Fuentes de Starac, abogado y notario y también columnista de El Periódico. Señores, bienvenidos a Razón de Estado. Guatemala tiene gravísimos problemas sociales y económicos, pero el verdadero problema de nuestro país es político, es de gobernanza. En mayor o menor medida, el mundo entero sufre una mala época en lo que es la política y el quehacer político, especialmente América Latina y más especialmente Guatemala. Tenemos todos los síntomas y evidencias de ser una especie de estado criminal que camina a una velocidad escalofriante hacia un narcoestado. Somos una sociedad que permitió que la política fuera capturada, secuestrada por una clase dominante de personajes que, por decirlo menos, pues son entre delincuentes, ladrones, narcos y matones. Y eso es básicamente lo que controla la política en Guatemala. El comportamiento que hemos visto en los últimos meses, por no decir años, en los diputados que en general controlan el Congreso, algunos alcaldes en los distintos municipios de nuestro país y en otras instancias políticas de Guatemala, demuestra de muchas maneras el planteamiento que hemos venido haciendo muchos desde hace años de que Guatemala es un estado casi criminal y que la política está secuestrada por mafias y bandidos. Estos grupos, estos personajes llegan al poder, alcaldías, al Congreso o a la misma presidencia de la República a través de los partidos políticos, que es, digamos, la plataforma que da vida a una democracia, una plataforma que en general la ciudadanía hemos abandonado, y por eso es que hoy tenemos lo que tenemos. Estamos viviendo en este momento, y para tocar el primer tema, licenciado Kashmit, la cancelación de los partidos políticos. Vimos que ya cancelaron o están en el proceso de cancelar al FCN, que es el partido oficial, el FCN Nación. Ya cancelaron partidos como el Patriota, el Líder y algunos otros que básicamente eran organizaciones criminales que se prepararon para llegar al poder para eso, para robar, para corromper, para destruir, y por eso el resultado que tenemos. Empecemos con el tema de la cancelación de partidos y la responsabilidad que deben jugar el Tribunal Supremo Electoral, el Registro Ciudadanos y en especial la sociedad para que esos partidos desaparezcan. Bueno, gracias. Para ponerlo simple, es como tratar de jugar fútbol y tenemos un árbitro gacho, ¿verdad? Si el árbitro no promueve y ejercita, digamos, el reglamento de una manera correcta, no hay manera de que podamos tener un partido transparente, que gane el mejor, etcétera, sino está a criterio de ese árbitro. Y eso es lo que está pasando en el Tribunal Supremo Electoral, que ahí hay una causa tremenda de malas interpretaciones, intereses políticos, prácticas completamente y operativamente lleno de hoyos, de malas interpretaciones. Un pequeño ejemplo es la manera en que ellos llevaron a cabo toda la publicidad, que le quitaron prácticamente este proceso electoral fue mudo. No hubo intercambio, no hubo dinámica e interrelación de gentes. Cada vez que alguien hablaba, a nosotros en una ocasión tuvimos que interponer una serie de medidas legales porque estaban violando la ley de pensamiento, etcétera. O sea que tenemos que saber que tenemos malos árbitros, tenemos un problema sistémico desde adentro del Tribunal Supremo Electoral, y ahí surgen un montón de cosas. El famoso paracuandismo de la UNE. Todos sabemos cuánta plata metió la UNE ahí, por Dios, y un montón de otros partidos que sabemos que son cooptados por el narcotráfico, etcétera, y sin embargo están ahí presentes. ¿Cómo vamos a hacer para manejar eso? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacer para que la legitimidad de esas personas que llegan al Congreso a dictaminar las leyes que van a regir este país, que sean transparentes, que sean probos, que estén apegados no a intereses clientelares, sino que sirvan al desarrollo de los intereses del bien común? En la medida en la que ese tipo de partidos políticos que define muy bien el licenciado Kashmit sigan siendo los partidos que dominan la política en el país, y que sea a través de ellos donde llegan estos bandidos, delincuentes, narcos y matones a gobernarnos, en esa medida Guatemala no tiene posibilidad alguna, no tiene futuro, y va a depender de que la ciudadanía, especialmente las élites,
pues tomen responsabilidad de esta realidad. El licenciado Fuentes, usted es columnista de un periódico muy importante, que es el periódico que además ha jugado un papel valiente en la batalla en contra de la corrupción y en el exponer todas estas cosas, específicamente con el partido La UNE. Ustedes han sido muy claros, muy contundentes, exponiendo digamos, la complicidad que ha habido de ciertas autoridades electorales y de ciertas cortes para ser permisivas con un partido claramente comprometido con la corrupción, con el narcotráfico. Hay suficientes evidencias de casos que están en proceso y bueno, y los chapines, digamos, no somos tontos. Hay muchas cosas que son evidentes. ¿Qué está pasando con ese caso y cuáles son las responsabilidades de las autoridades que han demostrado cierto nivel de complicidad para permitir esto? Sí, Dionisio, primero citar un poco de que esto no es nuevo, el tema de la partidocracia en nuestro país. Recuerdo desde el golpe de Estado de 1982, fue un golpe también contra la partidocracia. Vino después la depuración del año 1994, en que se depuró el Congreso de la República de una manera humillante y vergonzosa, ¿verdad? Se les sacó se les expulsó prácticamente a los diputados porque verdaderamente no estaban cumpliendo su cometido, eran sindicados de corrupción, etcétera, pero no ha aprendido esta clase política que no responde a los intereses nacionales, sino que responde a sus espurios intereses, ¿verdad? Y consecuentemente lo que tenemos ahí es una cantidad de gente que están en función básicamente de intereses creados, de negocios. Y la responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos para no actuar con más severidad. No lo hacen, ¿verdad? O sea, es también selectivo. Tenemos una pésima ley electoral y de partidos políticos, diseñada por el mismo Tribunal Supremo Electoral. Y hemos llegado, digamos, a esta magistratura que, como dice Alfred, ha sido una magistratura verdaderamente que ha dejado muchísimo que desear, ¿verdad? Incluso llegó al extremo de querer regular la libertad de emisión del pensamiento en el último proceso electoral, regular entrevistas, regular los foros, el debate. Bueno, una ley electoral que fue diseñada para que ganara Sandra Torres la presidencia. Sí. Esa es más o menos la impresión simplista que uno puede tener de la porquería que han hecho de muchas de nuestras leyes. Y entonces, a su pregunta, digamos, pues la UNE, ahí está, se ve que ha anunciado el director del Registro de Ciudadanos que va a cancelar, digamos, distintos partidos, pero entre los cuales no está la UNE, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí, verdad? Una justicia selectiva, como ocurrió también a la hora de inscribir o no inscribir candidatos, ¿verdad? Eso fue una cosa ahí, una misa negra que no se sabía por qué a unos que estaban en igualdad de condiciones, los inscribían y a otros no, ¿verdad? Entonces, todo eso dejó un pésimo sabor, digamos. Somos una sociedad de muchas maneras víctima de un conjunto de conspiraciones que a lo mejor no están coordinadas entre sí, pero que al final tienen un mismo objetivo, ¿no? Es construir y consolidar un Estado criminal que esté al servicio, pues eso, de las mafias, del narcotráfico y la corrupción. Es muy grave. El candidato Mario Estrada de la UCN, que fue al final, fueron las autoridades de Estados Unidos quienes tuvieron que poner orden en capturarlo allá por todo lo que después se destapó y su conspiración para convertir a Guatemala en una finca de los narcos, básicamente, ofreciendo hasta el Ministerio de la Defensa, el de Gobernación y otras cosas. Es un caso paradigmático, porque, digamos, no era secreto, todo el mundo lo sabía, pero las autoridades no hacían nada, hasta que las autoridades de Estados Unidos le quitaron el fusible a ese escándalo y hoy está preso el señor y aceptó su culpabilidad. Y tenemos un partido acá, que es la UCN, que llevará 14 diputados al Congreso en enero del 2020. ¿Cómo se manejan ese tipo de dramas? ¿Qué imagen damos al mundo como país el teniendo pues narcopartidos con bancadas importantes en un Congreso? Con unos incentivos perversos horrorosos, ¿verdad? Porque entonces, en vez de perseguir el bien común, leamos lo que pasó hace poquito con la autopista, que es infraestructura. La ley de público-privada, de alianzas público-privadas, es una ley importantísima.
porque el Estado no tiene los recursos para desarrollar de diferentes tipos de obras y prestar diferentes tipos de servicios de una manera eficiente, dándole a las compañías y a las empresas que más competencias tienen y que pueden hacerlo de una manera más económica, etcétera. Sin embargo, no pasa. Esto que acaba de suceder en el Congreso, que dinamitaron esa ley, tiene consecuencias. Nuestra arteria principal, que económica, para salir a nuestros puertos, ¿cómo no va a tener eso importancia? Eso genera empleos, llegar rápido. ¿Quién de nosotros no querrá tener una autopista, como escribí en mi columna? ¿Quién de nosotros no querrá? Con gusto pagamos, ¿verdad? Con gusto pagamos. Y tal vez lo que habría que pensar, pensando mal, es que un Congreso como el que aparentemente vamos a tener, lejos de querer aprobar proyectos que son buenos para todos en una carretera tan importante, preferirían mejor que se construyan pistas de aterrizaje, ¿no?, para el negocio del cual ellos tienen más intereses. No, es un drama brutal, y lo grave es que el deterioro que ha venido sufriendo Guatemala en lo que es su institucionalidad democrática, su división de poderes, la posibilidad de tener las certezas que cualquier nación necesita para iniciar un proceso de desarrollo integral, inclusivo y sobre todo exitoso, pues ese tipo de comportamiento en la política simplemente destruye toda posibilidad del futuro. Licenciado Fuentes. Sí, es un Congreso que comienza, he señalado yo en algunos de mis escritos, con una carencia de legitimidad de origen. No es, digamos, falta de legitimidad de ejercicio, que eso se va perdiendo conforme se va desempeñando los cargos. Pero este Congreso inicia con un problema serio de legitimidad de origen, porque también está contaminado por ese fiasco electoral que nos recetó la misma autoridad electoral en el pasado proceso electoral. Consecuentemente, pues yo creo que vamos a enfrentar otra vez a una situación complicada. Verá, en el año 94 se depuró un Congreso. Pues si hay un comportamiento como el que usted señala de entrada, pues indudablemente tendremos que pedir también otra depuración. Y el Congreso saliente sigue intentando reformar el Código Penal, por ejemplo, para obstruir las investigaciones en contra de muchos diputados. Digamos, aniquiló la alianza público-privada por la cancelación de la autopista. Y bueno, y siguen empujando que lo que quede es un presupuesto, otra vez, que es el reflejo, la manifestación de un sistema que está construido para la corrupción. ¿Qué podemos esperar entonces del próximo gobierno, incluso, que va a entrar pues con estas amenazas, ¿no?, en contra de un Estado? Va a ser el organismo ejecutivo desde la presidencia, que va a ser parte de un Estado con contaminación criminal preocupante. ¿Cómo se maneja eso? Yo sí he escrito varias veces sobre esto y lo hemos hablado casi a nivel de coro, constantemente. Es un problema sistémico y necesitamos definitivamente, como dicen la FBI y todos los que están metidos en la cuestión de la corrupción, quitarle la causa a la corrupción. Y la única manera es controlar la plata, controlar el pisto. Y la única manera de hacerlo es a través de transparencia en las licitaciones internacionales verificadas, para que la plata grande no se pierda en ese 30% del presupuesto general de la nación, que lamentablemente se va en lo que se llama opaco, ¿verdad?, gasto opaco, de poca calidad, y que se pueda entonces, pues por lo menos, recibir de una manera correcta todos aquellos impuestos que el pueblo paga, porque todos pagamos, pero que no llega a dar el beneficio que se requiere. Y uno de los problemas más importantes es que esa ley la tiene que aprobar ¿quién? Drácula. Sí. Entonces le estamos pidiendo a Drácula que por favor bote la sangre ahí al caño. No lo va a hacer. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Ese es el gran dilema. Sí. Y al final, no sé, hay una mezcla de rabia, impotencia, frustración, desencanto, desesperanza, decepción y todas esas palabras que más o menos van queriendo decir lo mismo en ver a una clase dirigente, especialmente la clase política, pero también mucha indiferencia por parte de las élites, que deberíamos de ser capaces de hacer mucho más de lo que estamos haciendo, porque si no, no hay país, pero que estemos viendo la facilidad con la que permiten el que se siga consolidando esto que tenemos, un Estado criminal, y que al final eso signifique pues un país fallido, donde terminemos todos explotados, en conflicto, con niveles de pobreza y los demás índices sociales más deteriorados. Realmente esa dinámica es perversa.
es destructiva. ¿Cómo puede el ser humano ser tan miope? Sin embargo, yo creo que hay una oportunidad y siempre le existe, que es la participación ciudadana. Sí. Los jóvenes, yo he insistido mucho, hay que participar. Esa indiferencia es lo que nos crucifica, porque le da oportunidad a los malos que sigan consolidando esa cleptocracia que es el gobierno de los ladrones. Los jóvenes tienen que participar, tiene que participar la ciudadanía. Hay cancelaciones de partidos, que eso es positivo, claro, que violaron las leyes, pero eso supone que puede haber surgimiento de nuevas organizaciones políticas con gente que verdaderamente esté comprometida, claro, con el país, con la patria. Y esto va a depender de que ese proyecto o los proyectos que se están empezando a pulir de nueva ley electoral y partidos políticos tengan todo el acompañamiento de la sociedad para que esa ley realmente dé la oportunidad que menciona el licenciado Fuentes, ¿no es cierto, licenciado Cashmit? Absolutamente, porque si nosotros no cambiamos la ley, es decir, le hacemos una ley electoral que realmente funcione, le damos la oportunidad para que los partidos, por ejemplo, hacer un partido político en Guatemala es dificilísimo, sí, ¿verdad? O sea, facilitar la participación que indica el licenciado, hacer que los jóvenes tienen deseos de hacerlo, la juventud quiere, pero lo que pasa es que cuando ven la cancha tan dinamitada que hay, llena, pues prácticamente es un campo minado, ¿quién en sus sanos juicios se va a meter para que lo maten o para que lo persigan o para que toda su vida se vaya al caño cuando no puede hacer lo que se debe hacer? Y una limitante muy grande aquí en Guatemala es que, como ya todos lo hemos dicho varias veces, es que la política siempre ha estado metida a la plata, no al bien común. Sí. Entonces el idealismo propio de los jóvenes que quieren cambiar a Guatemala es lo único que nos puede salvar. Muchos columnistas han estado en las últimas semanas haciendo planteamientos serios, lo cual es bueno. Empiezan a poner estos temas con más fuerza sobre las mesas del debate público en nuestro país y hay muchos señalamientos precisamente a la irresponsabilidad de los diputados que dominan el Congreso, la forma en que están minando, amenazando, destruyendo el futuro de los guatemaltecos. O sea, realmente esto es muy grave y hay que ponerle más atención. Ustedes dos han sido explícitos y muy claros en promover e invitar el tema de la participación ciudadana. Y es cierto, licenciado Fuentes, el nuevo gobierno y el tomar conciencia de lo que estamos viviendo abre oportunidades, sin duda alguna. ¿Qué otras formas hay para motivar a la juventud y a los ciudadanos en general a que se animen a dar ese paso al frente y participen en política? Es que es la única salida. El presidente de la República, el nuevo presidente, además de ser el jefe del Ejecutivo, es el jefe de Estado, es el líder nacional, es el responsable de que haya una unidad nacional. Yo creo que él debiera de asumir esta responsabilidad frente a estas mafias que están incrustadas en el sector público. Ojalá él verdaderamente asuma ese papel que le corresponde y que motive, ¿verdad?, los cambios que son necesarios en Guatemala. Licenciado Cashmit, su columna de la semana pasada demostraba esto que estamos de alguna forma expresando aquí también: ira, molestia, enojo, frustración por lo que pasa en Guatemala. ¿Cuál fue el sentimiento que le dejó al terminar de escribir esta columna y especialmente después de verla publicada? Bueno, primero recibí un montón de retroalimentación, unos pocos negativos, ¿verdad?, de los mismos de siempre y muchas positivas. Porque el problema es sistémico y lamentablemente el Congreso de la República, como no tienen estas leyes de contrataciones, etcétera, no están ahorita vigentes y las van ellos mismos las van a aprobar, entonces va a seguir esta problemática y el pueblo es el que tiene que pagar la factura. Sí. Entonces, cada vez que estamos en una carretera mal hecha, que hace poco un amigo mío a 120 kilómetros por hora en una autopista, se suponía, había un gran hoyo, sí, casi se mata. Ahí se quedó. Y decía él, qué lástima que mis impuestos no puedan usarse bien. Don Alfred Cashmit, don Mario Fuentes de Starac, dos de las grandes plumas que hay en Guatemala, detrás de mentes y hombres que han sido comprometidos con la democracia, con la república y con las libertades de Guatemala. No se los pierdan, Prensa Libre y El Periódico. Muchas gracias a ustedes también. Esto es Razón de Estado.